con Dios. Vamos entonces con la lectura. Esto es en Reina Valera contemporánea. Así que conectémonos y dice, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verle se compadeció de él. Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, la historia del buen samaritano. Grandes artistas lo han plasmado en obras de arte, han habido libros, comentarios, historias bíblicas. Yo lo recuerdo como una historia bíblica extraordinaria, el dibujito aquel del buen samaritano sanando las heridas, llegando al hostal, ¿verdad? Y dando el encargo. Y la verdad, analizando yo esta lectura, veía de que el experto que llegó a preguntar esto, aunque no fue una situación insólita, porque en realidad creo de que él lo que estaba haciendo era probando a Jesús, siendo un experto de la ley. Y la pregunta era buena, pero probablemente la intención no, ¿verdad? Y a mí me sorprende cómo Jesús, como el maestro de los maestros, ¿verdad? Como buen pedagogo, él mismo le incita a que él investigue por sí mismo la respuesta y le dice, ¿qué es lo que dice la palabra al respecto? Y aunque él era un erudito en los rollos y conocía re bien la historia, obviamente le estaba diciendo que encontrara él esa respuesta. La historia nos lleva en una narración tal como Jesús de manera extraordinaria lo hacía, enseñando a través de parábolas, a través de vivencias, de historias que conectara lo que en realidad la esencia de lo que él quería explicar. Yo siempre he dicho, Jesús, él es Dios, era Dios, el creador de todo. Y él pudo haber sido más técnico, más científico y hablar grandes profundidades, pero realmente él nos enseñaba a través de historias simples, de un sembrador que salió al campo, de un samaritano que fue abatido, nos enseñó sobre una moneda que se perdió y cada una de esas historias realmente nos conectan con una historia de amor y de salvación. Y eso es lo que yo creo que él quería transmitir en este momento a este experto de la ley. Y lo que él quería dar a entender es que Dios demanda una devoción total hacia aquellos que amamos. Y en eso es que hemos puesto nuestra esperanza, Evelyn. Sí, y es lindo porque Jesús siempre utiliza, como usted dice, esas historias para darnos principios de vida. Y no estaba diciéndole algo a este hombre, algo desconocido, sino estaba contándole una historia que probablemente era común, ¿verdad? Ese viaje dice, bueno, los historiadores dicen que bajar de Jerusalén a Jericó era un camino sumamente peligroso y el hecho de que Jesús lo narrara y pusiera personajes específicos, nos muestra que Jesús quería dejar un punto, ¿verdad? Y estaba mencionando, entre los que mencionó, a un levita, o sea, alguien que conocía la doctrina. Y eso era importante porque estaba haciendo alusión a la persona que le hacía la pregunta. Como bien dice Rubén, este intérprete de la ley era un conocedor de la ley mosaica, era alguien que sabía de lo que estaba hablando. Y la Escritura misma dice que le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. O sea, lo que quería era ver, vamos a ver qué me dice porque yo sé más que él y quiero ver qué me responde. Pero Jesús inteligentemente le hace la pregunta que
seguramente ese hombre se hacía. Yo me preguntaba a mí Se la misma, devuelve. se la devuelve, pero de una manera muy personal. Porque cuántas veces nos hemos preguntado quién es verdaderamente mi prójimo, o sea, ¿con quién debo de hacer yo las cosas que estoy aprendiendo en la iglesia? ¿Verdad? Yo no sé, usted no me va a dejar solita, pero yo creo que muchas veces estamos en esta misma incertidumbre que el conocedor de la ley. A veces venimos a la iglesia, tal vez tenemos 30 años de conocer a Jesús, de haber recibido a nivel intelectual o tal vez inclusive haber nacido a una vida nueva. Y todavía tenemos estas dudas existenciales, ¿verdad? ¿Y a quién tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hacer esto, verdad? Eso fue para mí mi reflexión cuando estaba leyendo este material. Y es que yo lo que veo es que por lógica esperaríamos que el sacerdote y el levitas fueran quienes le ayudaran a este hombre. O sea, era lo lógico, era gente dedicada a servirle al Señor, gente con compasión en su corazón, gente más sensible. Sin embargo, ellos pasan de largo. Y es que yo estaba leyendo que en los tiempos de Jesús creían que había que amar al prójimo, pero odiar al enemigo. O sea, esa era como la consigna que tenían. Y si ustedes recordarán, los samaritanos, pues no eran bien vistos delante de los judíos. Había una pugna ahí entre ellos. Entonces, seguramente el sacerdote y el levita tenían prisa, tenían cosas que ir a hacer. Entendámoslo tal vez de esta forma para justificarlos. Pero no, separa a aquel que menos creíamos que tendría que haber hecho esa pausa para poder tener esa misericordia en su corazón y atender a este hombre. Y muchas veces nos pasa así. Podemos, tal vez siendo como esos sacerdotes y levitas, despreciar a aquel que no conocemos, a aquel que no está en la misma línea de pensamiento de nosotros, aquel que no conoce del Señor y tender a ser empáticos solamente con aquellos que hablan el mismo lenguaje nuestro, que están dentro de la iglesia, y despreciar a los que no conocen del Señor, a los que están en el mundo, cuando quizás ellos son los que más necesitan que nuestro corazón se doblegue a poner atención, y tal vez no a un extremo como esto de levantar a un herido y llevarlo a un lugar, de pagar para que lo tuvieran en un hostal o en una posada, pero solo una sonrisa, un abrazo, un gesto de educación, de cortesía puede hacer la diferencia en aquel que necesita. Ahí es donde nuestro corazón entonces va a rebosar de esperanza y de perdón cuando hay alguien que extiende su mano para ayudarnos, cuando tal vez somos los que menos merecemos que nos ayuden. Entonces, esta respuesta de Jesús creo que nos deja, no solo dejó a este hombre con la boca abierta seguramente, sino que nos deja también a nosotros recordándonos que la persona, el prójimo, es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Él es nuestro prójimo, todo aquel que puede requerir en algún momento que nosotros tengamos esa nobleza en el corazón, independientemente de sus creencias religiosas, políticas, si lo amamos, si no lo amamos, si es nuestro vecino, si no es nuestro vecino, sino que esa compasión y esa misericordia son indicadores de nuestro corazón y de la sanidad de nuestro corazón cuando ayudamos a aquel, hace el bien sin mirar a quién. Hay un dicho que dice por ahí. Es una escritura linda. La verdad es que cuando uno lee este pasaje, pasa lo que nos sucede generalmente con la Biblia. Leemos un pasaje corto y hay tanta riqueza ahí. Y es impresionante porque primero tal vez comenzar con lo que ya comentaban ustedes. Y es que Jesús lo que hace es primero presentar la verdad en cuanto a que la ley no puede salvarnos y solo Jesús puede hacerlo. Y que la ley no puede transformar nuestro corazón. Porque este hombre viene y le dice una verdad, y en realidad él lo que hace es citar lo que nosotros conocemos como Shema, Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5, y él recita lo que él había aprendido desde niño. Todos los judíos aprendían esa escritura desde que nacían, porque es la escritura que se repetía todo el tiempo y sus papás se las inculcaban desde niños. Pero viene Jesús y le dice, porque Jesús nunca miente, le dice, es cierto, haz esto y vivirás. Lo que pasa es que Jesús lo que no le estaba diciendo en ese momento es imposible que lo puedas hacer, pero si puedes hacerlo, o sea, vas a vivir. Entonces, pero después cuando él habla de prójimo, en realidad lo que nosotros vemos es que esa ley nunca pudo transformar el corazón de este hombre que le estaba preguntando, pero Jesús sí. Y yo les voy a decir algo, es imposible ser un buen, el poder ayudar a nuestros prójimos si Jesús no hace una transformación en nuestro corazón. Por lo menos yo no puedo hacerlo. Y esta historia, y con él platicábamos hoy temprano, es una historia que nos presenta tres tipos de personas, y eso lo escuchamos de un comentarista.
Y los tres tipos de personas son, primero, están los ladrones, ¿verdad? Y los ladrones son el personaje que dice, lo tuyo es mío. Pero después pasa el sacerdote y el levita. Y eso es otro tipo de persona. Dice, lo mío es mío. Es mío. Pero después viene este personaje impresionante, este samaritano, y lo que dice es, lo mío es tuyo. Y para poder ayudar a nuestro prójimo tenemos que despojarnos de ese egoísmo que tenemos todo el tiempo, que yo tengo en mi corazón enraizado hasta lo más profundo, y es, lo mío es mío. Y es, no es mi problema. O sea, aquel fue el que... Pero solito se metió. para poder ayudar tenemos que pasar de eso y decir, no, lo mío yo lo puedo poner al servicio de alguien más. Eso hace la diferencia en cuanto a los personajes en esta historia. Entonces, tener cuidado nosotros de estar pensando siempre así. Platicábamos también, no es tanto quién necesita nuestra ayuda, sino a quién puedo ayudar yo. Exactamente. Porque miren, muchas personas necesitan ayuda. Tal vez no vamos a poder llegar con todos, pero qué lindo que nosotros podamos hacer un análisis y decir, yo puedo ayudar a esta persona. Y entonces en ese momento esa persona se convierte en mi prójimo. Así que es una escritura súper profunda, mucho más de lo que nosotros podríamos tratar de comentar el día de hoy. Le recomendamos que usted la lea una vez más y que usted le pida al Espíritu Santo que le muestre qué es lo que él quería hablarnos a través de esto, pero recordarnos es, yo siempre puedo tomar la decisión de decir, no, lo mío y lo puedo compartir con alguien más. Y eso hace toda la diferencia. Sí, y yo quería comentarles algo más, y es que yo muchas veces ayudo no por un interés, porque muchas veces he tenido la oportunidad de ayudar a gente que en realidad desconozco, pero me pongo a pensar mucho en mis hijos, que en algún momento ellos van a necesitar un favor de alguien y me gustaría que apareciera un buen samaritano en ese momento. Pienso también en mí, en mi esposo, en que probablemente en algún momento no es hacer un favor para obtener otro favor o dar un favor para... No, es sembrar al final en el reino, porque cuando nosotros damos misericordia, cuando nosotros tenemos compasión por los demás, estamos sembrando en el reino y en algún momento vamos a obtener de regreso la cosecha de esa siembra. Entonces, podemos tener muchas justificaciones como lo tuvieron este sacerdote y el levita. ¿Para qué pasó por aquí si ya sabe que asaltan? Pero si él no pidió ayuda, ¿para qué se arriesgó? Si es samaritano, ¿qué andaba haciendo? Si es judío, ¿para qué andaba haciendo por este lado? O sea, podemos tener muchas excusas y muchas justificaciones para no ayudar a las personas. Decir, ese no es mi problema, y que mire qué asba, que se metió en ese lío y que mire cómo salga. Pero el Señor nos está llamando a otra cosa. El Señor nos llama a tener misericordia. Y esa misericordia que yo voy a sembrar, en algún momento la voy a cosechar. Y como decía Ricky, hay tanto que podemos hablar de esto. ¿Sabes qué? Ellos también pudieron haber pensado, y si esto es una trampa, ¿cómo nos ha pasado? Y tal vez vamos manejando y miramos ahí, no, peor si sacaron ahí al niño haciéndose como que está enfermo con tal de asaltarnos y todo. Hay muchas dudas en nuestra cabeza porque es tanta la maldad, porque no podemos negar que hay mucha maldad y pueden querer hacernos caer en algo que no es, pero yo creo que guiados por el Señor debemos de ayudar a todas aquellas personas que Él nos ponga enfrente, porque a eso somos llamados, a ser buenos samaritanos. Majo, y sabes algo que me llama la atención, y es que de lo que dices, Jesús armó toda la historia, ¿verdad? Y uno cree que es una historia que sale de una inspiración al querer aplicar un concepto práctico, pero en realidad Jesús, al contar esta historia, estaba viendo cada detalle, ustedes, porque la distancia que había entre la ciudad de donde este personaje iba era como de 27 kilómetros, dice. Entonces, era un espacio rocoso donde había un montón de... Entonces, cabal, lo que tú decías, Majo. O sea, si saben que la distancia es larga, si saben que puede caerles la noche, si saben que ahí asaltan, ¿por qué vas por ahí? ¿Verdad? Entonces, definitivamente lo que Jesús quería al final de transmitir era no elogiar una condición religiosa, sino que amar a un extranjero odiado. Eso era lo que Jesús quería al final del día transmitir y decirle a este levita, decirle realmente lo que tú necesitas es amar a aquel que no está dentro de tu círculo de influencia, dentro de tus conocidos, no está allí. Por eso hoy queremos dejarte este mensaje particular a través de esta lectura de la Escritura. El prójimo es aquel que está más cerca de lo que tú crees,
aquel que está más cerca de tu círculo de amigos, de tu círculo de influencia. Es aquel que realmente necesita probablemente hoy una palmada, necesita un ánimo, necesita alimento probablemente, o algo de lo cual nosotros podemos, a través de la misericordia y el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, extenderlo a alguien más. Así que hoy vamos a orar y quiero pedirte, Ricky, si puedes, por favor, orar el día de hoy y pedirle al Señor esa claridad que debemos tener al actuar con nuestro prójimo, con nuestros símiles, con aquellos que necesitan más de nosotros. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Comenzando, Señor, porque estuviste dispuesto a venir a esta tierra a morir por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. Gracias porque tú has extendido amor, gracia y misericordia. Y Señor, hoy lo que queremos pedirte es que nos ayudes a nosotros a poder extender esa gracia y misericordia hacia otras personas. Que nosotros podamos amar a otras personas porque tú nos amaste a nosotros primero. Te pedimos que nos ayudes a mantener nuestros ojos espirituales abiertos para saber a quién podemos ayudar. Que no pensemos únicamente en la necesidad que tienen los demás, sino dónde puedo llegar yo a suplir esa necesidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos recuerdes en todo momento lo bueno que tú eres, lo que tú has hecho por nosotros, para que nosotros podamos recordar y de esa manera motivarnos para poder ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y miren, la Biblia está llena de historias y por eso hoy le invitamos, ¿verdad, Ricky?, a que se unan al Bible Challenge. Sí, la verdad es que leer la Biblia es algo emocionante y es lo que nosotros quisiéramos compartirle. No se trata de solo decir, bueno, voy a cumplir con mi lectura para no atrasarme, sino que usted pueda tomar como ejemplo lo que hicimos nosotros aquí, ese ejercicio de tomar un trozo de la Escritura y platicar acerca de él. Platique con su familia, cuéntele a otras personas, que se convierta en algo emocionante, porque de eso se trata. Y hoy vamos a estar leyendo Eclesiastés, capítulos 9 y 10, y yo le digo, Eclesiastés es un libro que a mí, no se imagina, me gusta tanto leerlo porque podemos ver la sabiduría aplicada por experiencia. Podemos ver una persona que viene y dice, miren, después de haber vivido mucho, yo quiero contarles que he aprendido, y nos transmite una sabiduría no teórica, sino una sabiduría experimental, una sabiduría que a mí me gusta mucho porque eso es como, no cometan el mismo error que yo cometí porque tuve que pasar muchos años para darme cuenta. Así que tómese hoy el tiempo de leer Eclesiastés capítulos 9 y 10, góceselo y crezca en sabiduría de parte del Señor. Estamos con el mismo ánimo y con el mismo deseo de estar llenos de esperanza y el perdón que Dios nos da. Ya volvemos. Esto es Vaya con Dios. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. Lo invitamos a que no vaya a perderse la segunda parte de este comentario del libro, porque va a completar la idea del día de hoy. Comencemos a ver lo que nos dice el autor. Cuando algo es bueno, nunca es demasiado. Si estudias la literatura sobre la salud y la plenitud, escucharás acerca de la importancia del balance. Escucharás desde todos los frentes que la clave para vivir bien es dedicar el mismo tiempo y energías a tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu fe y, por supuesto, tus sueños. Entiendo lo que defiende la gente cuando da este consejo. Nadie diría que es una buena idea obsesionarse con el trabajo hasta el punto de ser negligente con tu cónyuge o tus hijos. Pero el problema de esta idea del balance es que a menudo crea un constructo mental donde todo en tu vida debería de ser igual. El constructo mental, nos dice el autor, es una estructura de la psique que agrupa emociones, ideas, experiencias, vivencias, recuerdos, conductas y otros. Nos rendimos a la creencia de que debemos mitigar e incluso restringir todos los aspectos de nuestra vida, incluso cuando es lo que nos apasiona, eso que más energía nos produce. No todo en la vida tiene el mismo peso. El amor, por ejemplo, no está equilibrado. Aunque lo intentaras, no tendrías la capacidad de amar a todos al mismo nivel. El amor te desequilibra. Cuando amas a alguien, esa persona pasa al epicentro de tu vida. Todo tu universo se reajusta con el impulso gravitatorio de quién es esa persona. De hecho, cuando llegas a amar a alguien en el nivel más profundo, te das cuenta de que nunca amarás a nadie del mismo modo.
ahí no hay balance. Todo está nivelado en una dirección singular. Los individuos que están enfocados en el balance tienden a terminar pareciéndose mucho. Han aceptado la definición de otra persona de cómo debe ser su vida balanceada y en ese proceso han limado todas las aristas dentadas de quiénes son. Lo que comenzó como una búsqueda de armonía termina pareciéndose a la apatía. Esta es una de las razones por las que nunca he creído en el balance. Si la mejor vida se caracteriza por algo, es por estar radicalmente distorsionada. Las personas apasionadas rara vez son equilibradas. Hay un fuego que arde en su interior, un amor por el que lo hace. Siempre encuentran la manera de hablar de ello, al margen de cualquiera que sea la conversación. Están convencidos de que todos deberían de sentir lo mismo. Los que carecen de pasión, quizá los llamados obsesionados, y tienen razón. Cuando alguien vive siguiendo su propósito, es cuando más vivo está. Si eres lo suficientemente afortunado para encontrar una carrera profesional que te guste, nunca entenderás del todo por qué otras personas están deseando que lleguen las vacaciones. Tal vez apartas 1 o 2 semanas para disfrutar de tu familia y tus amigos, pero no es porque tu trabajo te suponga una carga. Amas tu trabajo. El trabajo no es algo que tienes que hacer, sino algo que quieres hacer. En Eclesiastés 3 encontramos una idea sobre esto. Yo sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Y Colosenses 3 también nos dice, 3 del 23 al 24, tiene algo que decir también al respecto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A menudo estamos enfocados en el lado incorrecto de la ecuación. No es necesariamente balance lo que necesitamos, sino intención y alineamiento. Necesitamos pasar la primera parte de nuestra vida descubriendo lo que nos encanta hacer y después la siguiente parte de nuestra vida descubriendo cómo hacerlo. Y miren, Erwin Rafael McManus nos pone en esta situación de entender el balance, de cómo nosotros podemos llegar a amar, pero visto desde un punto de vista muy particular. Y aquí yo quiero decirles algo. Fíjense que yo por lo menos le decía a mis hijos cuando estaban pequeños, tengan cuidado con quién se relacionan. Escojan bien a sus amistades, traten hagan amigos donde les pidan ayuda, ustedes vuélquense a hacerlo. Y al final del día entendí también que tal vez ese proceso selectivo que yo les pedía que ellos hicieran los estaba limitando a lo que realmente Dios nos manda hacer. Y al final del día mi predicamento fue, ¿sabes? Tal vez lo más importante es que ustedes se conviertan en el amigo que todos quieren tener, porque es ese amigo que necesita en algún momento ayudar a otros, involucrarse en situaciones que probablemente desconocemos o que creemos que están muy lejos de nuestro alcance. Y eso es a lo que el autor nos llama hoy y la Biblia lo refuerza, ¿verdad? Dice, debemos nosotros de amar sin tener esa selección previa y decir a esto sí, a este segmento no. Y creo que a eso es lo que nos ha llamado Dios, Evelyn. Sí, y la verdad es que les digo, esta tal vez es una de las porciones en las que yo más de acuerdo o concuerdo con el autor de este libro. Tengo que ser honesta que me ha generado un montón de controversia lo que leo de parte de él. Sus historias a veces comienzan por un lado y terminan por otro, pero esta parte me pareció sumamente interesante cómo él está abordando el concepto de balance, como usted dice, porque nos han introducido este pensamiento de que todo tiene que estar en equilibrio en nuestra vida. Y lo que él nos dice es que no es así. De hecho, cosas como amar no pueden ser balanceadas. Lo vemos en la vida de Jesús. Jesús estuvo tan apasionado que estuvo dispuesto a ir a la cruz. Y usted podría decir, este hombre sí era un fanático por lo que tenía que hacer, sí. O sea, él estaba comprometido hasta la muerte a salvar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando abordamos este tema y nos introduce al tema de hoy, que va a ser la segunda parte y por eso queremos que no se vaya a desconectar, no se trata de balance. O sea, la vida no se trata de balance, la vida se trata de prioridades y de eso nos habla la Biblia.
¿verdad? Hay cosas que van a ir primero que otras. No todo va a estar en el mismo lugar, ni debe de estar en el mismo lugar. No es yin yang, ¿verdad? Nos han vendido Claro. esa idea de que todo el bien y el mal deben de estar en balance. No. Vamos a ver en la segunda parte del programa que hay cosas que no deben existir en nuestra vida y que Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, por mí, para que yo pudiera tomar esa decisión valiente de ser arriesgada y darlo todo por aquello que el Señor ha puesto en mi corazón, que debo apasionarme por ello, ¿verdad? Entonces, por lo menos hoy piense, no es el balance lo que debemos buscar, es la prioridad de aquello que el Señor nos está llamando a hacer con toda nuestra pasión. Yo lo digo o no lo digo. Lo digo o no lo digo, pero yo ayer leyendo esto, yo difiero con el autor. En mi caso, muy personal, muy particular, cuando él dice, esta es una de las razones por las que nunca he creído en el balance. Para mí es difícil entender eso, porque si yo no tengo balance en mi vida, me voy a desenfrenar. Creo que hay que encontrar el balance entre el balance y las prioridades. Como les digo, en mi caso, seguramente muchos de ustedes no necesitan tener un balance en su vida, pero si yo no tengo un balance, no pongo las cosas en su justa medida, me puedo desbocar, me puedo desenfrenar, me puedo convertir en alguien que ama demasiado, entonces se convierte en alguien controlador, en alguien aprensivo. Entonces, creo que tenemos que, bueno, tal vez alguien que se parezca a mí, tenemos que analizar muy bien esto. Sí tenemos prioridades, por supuesto. Hay muchísimas cosas a las que les tenemos que dar prioridades siempre y cuando estén de acuerdo con el corazón del Señor. Pero también en mi caso necesito darle ese equilibrio a todo porque me puedo incluso convertir en alguien tóxico si no tengo balance en mi vida, si no tengo balance. Insisto que lo estoy hablando desde mi propio punto de vista. Si no tengo balance, las finanzas son un desastre. Si no tengo balance, mis emociones se van a desbordar. Entonces, Dios nos manda a darle prioridad a muchas cosas. Pero creo que también hay ciertas personalidades que necesitamos tener un balance para poder llevarnos y conducirnos correctamente en la forma en la que Dios quiere que nos conduzcamos, o puede llegar a ser un desastre. Si yo no... Es que de verdad ayer que leí así, si no lo pongo balance en mi vida, sería un desastre. Bueno, lo fue de hecho, porque me apasionaba tanto con algo, invertía tanto tiempo con algo, tanto tiempo en algo, que entonces eso se convirtió, lejos de ser en algo que me daba vida, que me mantenía a cuerda, se llegó a arruinar prácticamente, se llegaron a arruinar muchas áreas de mi vida. Entonces, comprendo que es necesario, pero también tomar en cuenta las prioridades, por supuesto. Eso va a ser una parte muy importante en nuestra vida. Así que Dios te muestre. Puede ser que tú sí seas hoy una persona que no necesite el balance, porque por tanto estar balanceando las cosas has arruinado otras, pero probablemente necesitas también llegar a tener un acuerdo entre lo que necesitas hacer y lo que Dios te está enviando a hacer. Así que eso era lo que tenía que decir. No, pero muy adecuado. Yo pienso que depende mucho también de cómo tu temperamento está recibiendo este tipo de instrucción y este tipo de podemos ver de que tal vez algunos necesitan de un poquito más de empujoncito y otros somos más desbordados, ¿verdad? Porque así sucede. Yo tengo amigos que son muy desbordados, o sea, te ven y quieren darlo todo, ¿verdad? Y hay otros que son más prudentes y se van, ¿verdad? Yo no sé cómo la ves vos, Ricky, pero... Es interesante porque creo que es un poco un tema de semántica, o sea, de cómo nosotros analicemos el término, porque la verdad es que esto de balance y equilibrio creo que podemos tomarlo desde diferentes perspectivas. Creo que es imposible que nosotros podamos decir siempre, por ejemplo, en las actividades que nosotros tenemos y que vamos a hacer, sería imposible decir que yo le voy a asignar la misma importancia a todas las actividades del día. O sea, eso es 100% imposible. Por lo tanto, entonces sí hay un desequilibrio, hay un desbalance. Pero que al final la idea es que nosotros podamos tener una vida balanceada en Dios, ¿verdad? Que al final, o sea, nuestra vida, al empezar nuestra vida, esté equilibrada, pero en Dios. Creo que aquí lo que el autor nos está llevando a entender es que hay muchas cosas que para nosotros van a ser importantes y que tal vez para alguien más no. Y yo pensaba en un término que ahora ya no usamos mucho, pero si usted tiene tiempo de conectarse con nosotros, en Iglesia Villarreal
hace muchos años hablábamos mucho acerca del término de divina insatisfacción. Fíjense que Rubén nos hizo el favor de leer aquí uno de los párrafos y dice, siempre encuentran la manera de hablar de ello, al margen de cuál sea la conversación. Están convencidos de que todos deberían sentir lo mismo. Los que carecen de pasión quizá los llamen obsesionados. Y tienen razón. Cuando alguien vive siguiendo su propósito es cuando más vivo está. Y yo creo que es eso. O sea, cuando nosotros descubrimos esa divina insatisfacción, ese llamado de Dios para nosotros en lo personal, nos vamos a dar cuenta que sí le vamos a invertir más energía, más recursos, más de todo a eso que a nosotros nos apasiona. Y eso, por lo tanto, nos hace desbalanceados, pero no en un sentido negativo, en un sentido positivo. Y es porque a mí el Señor me llamó a hacer eso, pero a Evelyn la llamó a hacer otra cosa. A Rubén, a María José, diferentes insatisfacciones. Pero lo lindo es que al final, en el reino, nosotros le ponemos ese equilibrio cuando cada quien hace lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, sí, me llama mucho la atención eso. Y recuérdese de este término que a mí me apasiona, es ¿cuál es mi divina satisfacción? ¿Qué es lo que yo siento que Dios me llamó a hacer y que de verdad nos sentamos a platicar y uno para hablando siempre de lo mismo, ¿verdad? Yo me recuerdo en un momento estaba hablando con un amigo, muy buen amigo, pastor, y yo estaba hablando de algo y terminamos la conversación y me dice, Ricky, es que no hay duda cuál es tu divina satisfacción. Y saben una cosa, lo lindo es algo que también hemos aprendido, y cuando nosotros obramos de acuerdo a esa divina insatisfacción que hay en nuestro corazón, lo lindo es que ahí es donde nosotros nos recargamos. Muchas veces nosotros perdemos energía cuando hacemos algo que sabemos que tenemos que hacer, pero que no nos apasiona. Pero cuando hacemos aquello para lo cual Dios nos llamó y nos apasiona, en lugar de descargarnos, nos recargamos incluso cuando lo estamos haciendo. Así que tomemos esto desde la perspectiva de, ok, vamos a tener diferentes intereses, pero todo eso al final, y estamos hablando del reino, va a traer ese equilibrio para poder establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que creo que por ahí es como yo lo interpreto, lo que el autor nos quiere compartir, y creo es eso. Descubra cuál es su divina satisfacción, por favor. Dios desea usarnos y desea usarnos en ese lugar donde estamos tan apasionados, que es como, no me importa lo que los demás piensen, yo me voy a ir, ¿verdad? Y tal vez llevarle todo al Señor, eso mientras Ricky hablaba. Está bien, Ricky, ya entendí que pues no es balancear. Pero llevarle al Señor todo. Esta es mi pasión, pero muéstrame si en realidad esto me está desenfocando, porque puede ser tanta la pasión que tenga que me va a desenfocar del objetivo principal, de ese objetivo que tiene el Señor en mente para mí. Entonces es llevarle todo al Señor, sin duda alguna, así tiene que ser, cuidando que si uno nos podemos desbalancear o ser muy intensos con algunas cosas, pero siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, entonces ese desbalance no va a existir, sino que va a estar todo tan bien alineado con lo que el Señor nos está mandando a hacer junto con nuestras prioridades, que entonces vamos a cumplir el propósito en el reino, como Ricky nos decía, que al final es lo más importante. Y solo una cosa, perdón. Solo recordar, por eso es que me gusta el término. Divina insatisfacción. Lo dejo ahí. Sí. No es una insatisfacción. Claro. Es una divina insatisfacción, perdón. Y yo tal vez agregar, creo que es mucho de semántica, cómo estamos definiendo las palabras, y tal vez la palabra no es tener una vida balanceada, sino tener una vida ordenada. Ordenada en el Señor, ¿verdad? Eso es. Más que una u otra. Y alineada a un propósito. Sí. Y fíjense que cabalmente Mago lo leyó, y lo que decía Colosenses 3, ¿verdad? Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque yo creo que ahí es donde está la disyuntiva, ¿verdad? Sí. En dónde es que nosotros estamos poniéndole el enfoque a las cosas que hacemos. Por eso, para nosotros es valiosísimo, miren, que ustedes junto con nosotros vayamos explorando cada una de estas lecturas y que vayamos haciendo una idea, un mapa mental hacia dónde debemos llevar esa ruta correcta con nuestras acciones, con lo que debemos hacer, porque al final del día lo que perseguimos acá es que ustedes y nosotros no es que tengamos ese problema de semántica, sino que ordenemos nuestro comportamiento, nuestro propósito a lo que Dios quiere para nosotros, porque de eso se trata la alineación. Lo invitamos a que no se desconecten. Este próximo segmento viene con algo súper particular. Es un desenlace de donde tendremos comentarios que le aseguro lo llenarán de fe, amor y esperanza. No se lo pierda, ya volvemos. Vaya con Dios.
conectémonos con esta parte que está lindísima. Dice, la esperanza y el perdón nunca son demasiado. Cuando vives una vida de intención, no solo comienzas a deshacerte de cosas que no son buenas para ti, sino que también eliminas cosas que no son para ti. Por ejemplo, ya no juego al golf. Mi padrastro jugó a nivel semiprofesional y vi cuánto tiempo se necesita para ser bueno en el juego de golf. Muy pronto en mi vida tomé la decisión personal de que para mí el golf no merecía ese nivel de compromiso. Hay muchas cosas en la vida que son maravillosas, pero sencillamente no son para mí. Esto lo está diciendo el autor. Eso no significa que no sean lo correcto para otra persona, ya que pueden estar perfectamente alineadas con la intención de esa persona. Esa es una razón por la que nunca deberíamos usar nuestros propios valores o prioridades personales como la medida mediante la cual juzgar a otros. Por supuesto, hay cosas que todos deberíamos intentar eliminar de nuestra vida. No hay una cantidad saludable de arrogancia. No hay una cantidad saludable de egoísmo. No hay una cantidad saludable de amargura. No hay una cantidad saludable de hipocresía. No hay cantidad saludable de infidelidad. Y no hay una cantidad saludable de narcisismo. Hay ciertas cosas que no deberías mantener, ni siquiera con moderación, porque no funciona así. Si te permites tener una gota, será suficiente para envenenar todas las áreas de tu alma. Sin embargo, también descubrí que hay otras cosas de las que no puedes tener demasiado. Contrariamente a la creencia popular, no puede ser demasiado bueno. Quizás pueda ser demasiado amable o cumplidor, pero nunca puede ser demasiado bueno. Haz el compromiso de ser extravagante con la bondad. Sé bueno con todo el que conozcas, en cada circunstancia y en cada condición. Entiendo que habrá excepciones. A fin de cuentas, ninguno de nosotros es perfecto, pero cuando mires atrás a tu propia vida, querrás que este tema defina quién eres. Incluso cuando no tenía que hacerlo, fue bueno. Dice el autor, también podría ser extravagante con la esperanza, sin importar lo que te digan los pesimistas. La esperanza no es algo que te desconecta de la realidad. La esperanza no te ciega a los problemas del mundo. La esperanza no es negación. Entiendo que la esperanza tiene una mala reputación. La esperanza se puede confundir fácilmente con el engaño, en especial cuando se usa como una manera de escapar de la realidad. Es la persona que sigue gastando el poco dinero que tiene en jugar a la lotería con la esperanza de ganar el premio gordo. Es el tipo que continúa con la esperanza, entre comillas, de perder peso, pero que nunca cambia sus hábitos alimenticios. Es la mujer, escucha esto, en una relación abusiva que se convence de que puede cambiarlo a él si se queda. Siempre que la esperanza esté arraigada en la suerte, o la impotencia, o la negación, será una falsa esperanza. Pero la esperanza también te puede hacer poderoso. No puedes destruir a una persona que se niegue a perder la esperanza. La esperanza es la magia que está detrás del optimismo. La esperanza te recuerda que, a pesar de lo mal que se puedan poner las cosas, lo superarás. Si no puedes destruir la esperanza de una persona, no puedes destruir a esa persona. A mí me gusta decir que la esperanza no es magia, sino es eso intangible que está detrás del optimismo. El autor sigue diciendo, si quieres ser raro y poco frecuente en este mundo, nunca pierdas la esperanza. La esperanza es el poder singular que puede destruir la apatía y darte la fuerza para soportar la oscura violencia de la historia humana. No podemos escapar de la realidad de que esta vida está llena de dolor, sufrimiento, violencia e injusticia, incluso crueldad y corrupción. Sin embargo, la esperanza atraviesa la desesperación del mismo modo que la luz atraviesa la oscuridad. La esperanza te hace ser contagioso, la esperanza te convierte en luz. Esta quizás sea más difícil, pero no puedes perdonar excesivamente. Aquí, aunque solo sea desde una perspectiva histórica, tengo que apelar a Jesús, que es el experto en perdón. En una ocasión dijo a sus discípulos que tenían que perdonar a sus enemigos, lo cual no cayó muy bien. Le preguntaron cuántas veces tenían que perdonar a alguien que quería oprimirlos y destruirlos. La respuesta de Jesús fue 70 veces 7. Puedes hacer la multiplicación, pero son muchas veces. Lo que sus discípulos entendieron fue que Jesús no estaba diciendo que debían de perdonar 490 veces y a la 491 podían dejar de perdonar. En su época, 70 veces 7 era el equivalente matemático a un número infinito.
En otras palabras, Jesús estaba diciendo que no puedes perdonar demasiado. Así que si entendemos bajo este concepto que si existen cosas de las que nunca tendrás demasiado, la esperanza y el perdón, sé extravagantemente generoso con ambas. Y aquí el autor nos lleva hacia ese cambio de mente, ¿verdad? Tratando de pensar siempre en que podemos nosotros ser ese agente multiplicador donde puede revelar esa esperanza, ser contagioso en ella, ¿verdad? Alguien decía, todo en exceso es malo, ¿verdad? Pero si yo ponía en ese mismo marco y en ese mismo tela de juicio el perdón, perdonar en exceso es extraordinario, ¿no creen ustedes? Sí. Nos lleva a una estatura diferente de la que tenemos y el autor precisamente decía allí, ¿verdad? No podemos tener un poquito de hipocresía, una medida de engaño, una medida de infidelidad. No, o sea, una simple gota, una simple medida tan pequeña puede arruinar completamente nuestra vida y por eso debemos de ser extravagantemente generosos, moviendo el perdón, inspirando la esperanza. Saben, yo solo quiero contarles, si usted no escuchó el mensaje inicial del programa, yo contaba de un grupo de niños al que nosotros junto con mi esposa estuvimos liderando un tiempo entre 6 y 7 años, 6 y 11 años. Y fíjense que la pregunta de uno de ellos fue, pero sí, como lo agarran los niños. A quemarropa. A quemarropa. Mira, ¿y qué es la esperanza? Y realmente en ese momento me quedé así como nublado. Dije, ¿qué le podemos responder? Vi a mi esposa y me hizo así como, dile tú, ¿verdad? Así bueno, cuando se tira la chibolita sí, uno. Que uno no sabe qué decir, ¿verdad? Y entonces yo recordé solo que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, ¿verdad? Y ese amor se traduce en saber de que de algo probablemente malo, al ser perdonado, puede salir algo bueno. Y esa es la restauración que Dios quiere para cada uno de nosotros, Evelyn. Sí, y el autor aquí creo que amarra bien con la primera parte, que a veces esas historias con las que él inicia los capítulos parecen como que están sacadas de... como que uno no le trata de agarrar la onda, cómo conectarla. Pero creo que él lo que nos está diciendo aquí es que no se trata de tener un balance entre la arrogancia y la humildad, entre el perdón y el odio, sino que hay cosas como el perdón y la esperanza que son 100% imposibles de que haya suficiente, que haya demasiado. Y eso lo lindo es que la premisa es que debemos estar conectados con el Señor, porque yo pensaba, ¿puede alguien escuchar esto y amar demasiado en el sentido de permitir relaciones tóxicas, por ejemplo, que no es lo que el autor nos está diciendo aquí? O perdonar demasiado significa seguir viviendo en un ambiente donde está siendo destructivo. Creo que lo que el autor nos está invitando a entender es cómo es que Dios piensa, cómo es que Jesús nos vino a modelar que se vive. O sea, debe haber perdón y nunca hay un límite para el perdón, y no se balancea con un poquito de odio, sino se balancea con ordenar las prioridades y perdonar a la manera que Dios nos enseña que se debe perdonar, amar como Dios dice que se ama, no ese amor romántico que aguanta cualquier cosa y... Claro, que lo soporta, sí. Pero sin el equilibrio que nos da la palabra de Dios. Y yo lo que quería dejar en esta parte es, creo que el libro nos llama a hacer ese cambio de mentalidad poniéndonos los anteojos de la Biblia, porque tenemos que interpretar nuestra vida a través de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar ese equilibrio del que María José hablaba, que creo que es el que todos hemos descubierto cuando nos conectamos con Jesús. Sí, y de hecho también quiero resaltar aquí algunas cosas. El autor nos dice, la esperanza no es negación. Nunca va a ser demasiada la esperanza, o sea, nunca va a haber una medida escandalosa de esperanza o de perdón. Siempre los debemos de tener y darlos sin medida. Tener esperanza sin medida y dar perdón sin medida. Sin embargo, en lo relacionado al perdón, específicamente, me refiero a eso, sí puede haber un límite, no en el perdón, sino que yo puedo perdonar, pero también puedo poner mis límites. Si no, puedo caer, Evelyn nos lo decía, nos lo dice el autor, en permanecer en una relación abusiva. Estoy llamada a perdonar, por supuesto, pero no estoy llamada a permitir que un abuso continúe creyendo que yo voy a cambiar a alguien solamente por permanecer. Entonces, la medida de perdón nunca va a ser suficiente, nunca va a ser desmedida. O sea, siempre tiene que haber mucho perdón, pero el perdón tiene que ir acompañado de los límites
La esperanza, tiene que haber mucha esperanza, pero también tengo que ser realista en muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener esperanza en algo y sé que algo va a cambiar, pero yo tengo que hacer algo muchas veces yo tengo que hacer algo para que esa situación cambie y eso me genera entonces más esperanza. Entonces creo que aquí es donde viene precisamente es el balance. Puedo tener mucho perdón, puedo tener mucha esperanza, pero también tengo que tener en cuanto al perdón límites y en cuanto a la esperanza ser realista y no vivir en la negación. Y me encantaba también lo que nos dice el autor, que nunca hay una medida saludable ni de arrogancia, ni de envidia, ni de orgullo. Eso sí, porque eso ni siquiera debería existir en nuestra vida. Pero como él también nos decía, somos humanos, somos imperfectos y en algún momento esta cantidad de estas situaciones que no son agradables al Señor pueden existir en nuestra vida, pero mientras exista no solo el perdón, la esperanza, sino que la sabiduría, la confianza en Él, la certeza, todas esas cosas pueden apabullar y pueden minimizar por completo estas otras cosas que no deberíamos de tener ni permitir que sucedan en nosotros. Vivimos en un tiempo en el que se nos ha dicho hasta el cansancio que todo es relativo. Y entonces si nosotros pensamos en esto, no encaja con ese concepto de es que todo es relativo, porque digamos si hablamos de arrogancia, es que es relativo. Si hablamos de amargura, bueno, es que es relativo. Hipocresía. O sea, tenemos que entender primero que la Biblia sí nos presenta a nosotros absolutos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son relativas, cosas triviales, pero en cuanto a los principios bíblicos no son relativos, son absolutos. Y me impresiona porque tal vez aquí si nosotros leemos esto con no hay cantidad saludable de arrogancia, uno sí diría, ay sí, ¿verdad? Es que sí, arrogancia, muy feo. Pero ¿qué tal si decimos no hay cantidad saludable de mentira? No hay cantidad saludable de engaño. Ajá, exacto. Ahí ya las cosas se ponen difíciles porque es que yo estaba acostumbrado a que un poquito de mentira no es tan serio, ¿verdad? Un poquito de engaño, no, hombre, es que lo que pasa es que es para y lo justificamos. Pero al final es eso. Todos los principios bíblicos nos enseñan a nosotros que sí hay absolutos y no hay suficiente de lo que Dios nos manda a hacer, pero tampoco podemos nosotros justificar absolutamente nada de lo que Dios nos dice que es pecado, ¿verdad? Entonces, seamos nosotros cuidadosos porque estamos viviendo en un tiempo en el que de verdad se nos habla todo el tiempo. Es que depende, es que es relativo, depende de la circunstancia y muchas otras cosas. Entonces, sería mi recomendación, muy, muy cuidadosos a la hora de hacer ese tipo de evaluaciones. Vayámonos a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, eso es verdad. Y no tratemos de buscarle aquí coloquialmente, decimos 3 pies al gato, ¿verdad? Porque siempre queremos salirnos con nuestra justificación. Y de ahí solo quería decirles algo. La verdad es que a mí si algo me impresionó de lo que acabamos de leer es que incluso cuando no tenía que hacerlo, fue bueno. Si eso se pudiera decir de mi vida, cuando yo terminara mis días en esta tierra, eso sería impresionante. ¿Saben por qué? Porque eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él no tendría que haber venido a morir por nosotros. Él es el creador del universo. Él podría haber pensado, ok, la tierra, esta idea de la tierra no funcionó, comencemos algo nuevo. Pero en su misericordia y en su amor Él estuvo dispuesto a venir a este mundo para morir por nosotros, sin tener que hacerlo. Él se hizo como uno de nosotros sin tener que hacerlo. Él vino y se humanó, se hizo carne para tener que vivir todo lo que nosotros vivimos, para identificarse con nosotros y no tenía que hacerlo. Él no tendría que haber salido de su comodidad y lo hizo por amor a nosotros. Y yo sé que nosotros no somos perfectos, pero vamos buscando la perfección, que tratemos nosotros de usar ese parámetro, ¿verdad? Si queremos compararnos con alguien, comparémonos con Jesús. Y muchas de las cosas que vamos a hacer en esta tierra, por amor a Él, lo vamos a hacer, aunque no tengamos que hacerlo. Si no, nuestra vida se vuelve bastante egocéntrica, ¿verdad? Sí. Porque yo no tengo que hacer mucho. Miren, yo antes era una persona más fea de lo que ustedes se imaginan, porque yo le decía a Evelyn, cuando hace muchos años, yo era eso, yo le decía, ni lo tuve, ni me tuvo, ni tengo ninguna responsabilidad, o sea, era así como cada quien, y el Señor me ha ido mostrando, ¿verdad? Que por su amor, el amor que Él me mostró a mí, yo puedo venir con los demás y hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo. Eso es algo que nosotros decimos en familia, ¿sabes? ¿Pero por qué lo vas a hacer? Porque puedo hacerlo. Eso es todo, ¿verdad? Tratando de imitar a Jesús. Así que de veras que cuando espero yo que hayan muchas, que son lápidas o muchas epitafios.
de personas que hoy escucharon esto, que van a decir al final de su vida, incluso cuando no tenía que hacerlo, fue bueno. Amén. Qué lindo. Qué lindo, la verdad, sí. Mire, Tommy Newberry en su libro El Principio 4.8 nos habla precisamente de estos mapas mentales y de cómo cambiar. Y él lo resume, dice, el Principio 4.8 se refiere a Filipenses 4.8, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el cambio de mente que necesitamos, ver lo que Dios ha puesto en nuestras manos y cómo podemos nosotros darle esa prioridad, ¿verdad? Esa es la palabra que me encantó del comentario de Evelyn, esa prioridad. Y tal vez no es, como decía, es una cuestión de semántica, de ordenar y de tener ese balance, sino que simplemente saber de que Dios nos tiene acá con un propósito. Y ese propósito está más cerca de lo que nosotros creemos porque Dios lo puso en el corazón. Y nos permite que nosotros podamos expandirlo a otras personas porque este tiene un efecto multiplicador. Si usted lo hace hoy, le aseguro que ese corazón de agradecimiento a quien se lo hizo lo va a hacer con alguien más y va a ser un efecto que se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor. Y realmente creo que debemos de estar agradecidos porque cada vez que tenemos un contenido como esto, podemos nosotros tener esa fortaleza de saber de que Dios quiere hablarnos, de que Dios quiere movernos a cambiar de mente, a tener un mapa mental diseñado por Él, ¿verdad? Y no porque nosotros queramos hacerlo. Y ese mapa mental y esa ruta solo la podemos tener claramente en nuestras vidas si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Solo podemos ser generosos en esperanza, extravagantes en perdón, generosos en perdón, en honestidad, en sabiduría, si Jesús está en nuestro corazón, porque por nuestras propias fuerzas, créannos, que no vamos a estar perdonando tan fácil a cualquier persona, por muy pequeña que sea la ofensa. Necesitamos que Jesús habite en nuestro corazón para poder rebosar y dar con generosidad de todas aquellas cosas que Él pone en nuestra vida. No, y fíjense que en ese libro, solo quiero comentárselo porque en ese libro uno de los últimos que escribió Billy Graham, en La razón de mi esperanza, alguien le preguntó, le decía, sabiendo que ya estás en el ocaso de tu existencia y todo, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? Le preguntaron y él dice, en que hoy es un buen día para perdonar. Miren, ustedes dije, yo me levanto pidiendo 1000 cosas. y de verdad es tener esa prioridad en nuestro corazón, que es lo que nos va a llevar. Así que yo te invito el día de hoy, que estás allí escuchándonos a través de la radio o bien viéndonos a través de televisión, o si lo verás en diferido, de verdad quiero que te conectes con el Señor en esta hora y que establezcas esa prioridad. Y como bien dijimos, no es una cuestión de semántica y conceptos, sino que es de ordenar nuestras prioridades, de saber qué es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué tal si me acompañas en una oración y podamos decirle, Padre, gracias, de verdad que este contenido nos ha llevado a un nivel diferente. Señor, queremos cambiar nuestra mente, queremos convertirnos en ese genio que tal vez no por título lo tenemos, sino porque tu Espíritu Santo nos ha habilitado para hacerlos, porque pensamos como uno. En ese genio de Jesús, ese modelo que nos dejó para poder actuar, para poder llevar esperanza, para saber que esa esperanza que es habilitada por el perdón que hemos recibido, podemos multiplicarlo a otros y saber de que nosotros tenemos la gran oportunidad hoy de cambiar vidas, de cambiar tal vez familias, de cambiar en un círculo de influencia tal vez pequeño, pero Dios, tú estás allí y nos tomamos de tu mano para que esto en realidad suceda. Gracias, Dios, y que cada uno de los que hicieron esta oración reciban ese toque del Espíritu Santo y puedan decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. En tu bendito y santo nombre oramos. Amén y amén. Rubén, solo siento muy fuerte en mi corazón decirle, hay alguien que nos está escuchando en este momento y dice, no entiendo de qué están hablando. Se trata de entregarle su vida a Jesús, lo que decía María José. Amén. Simplemente o sencillamente podría sonar, pero es la verdad. Jesús vino a dar la vida por nosotros y por usted. Y Él está diciendo, acércate, yo te amo. Yo lo invito a que ore diciéndole, Señor, yo te entrego mi vida y reconozco que necesito de ti. Quiero poder perdonar
sin límites. Quiero poder tener esa esperanza de la que ellos hablan. Reconozco mi pecado y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús, sabemos que allí tú vas a recibir ese encuentro con el Señor. Amén. Y de eso se trata esto. Miren que nos redimamos a través de esto. Así que qué bueno que usted haya participado con nosotros. Lo invitamos que no se pierda el programa del día de mañana. Verá que tenemos el desenlace final en la lectura de este libro. Y la próxima semana estaremos leyendo un nuevo libro que seguro le llenará el corazón también de esperanza. Así que hoy estamos emocionados porque sabemos de que no vamos solos ni mal acompañados. ¡Vaya con Dios! Que el Señor les bendiga. Vaya con Dios.